Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a realizar nuestra clase de trigonometría de secundaria nivel pre. Mi nombre, ustedes ya lo saben, es Ángel Estefanía Caipe Gordillo. Bueno, el tema de hoy es identidades de ángulo de la mitad. Vamos a contar con estas herramientas auxiliares que son las razones trigonométricas, cómo las obtenemos, las herramientas auxiliares que también son la tabla de ángulos notables y algunas identidades que ya hemos realizado, propiedades y finalmente las identidades del ángulo de la mitad. Muy bien, entonces estas propiedades del ángulo de la mitad nosotros las podemos observar de la siguiente forma. Bueno, tenemos las fórmulas básicas, que es cuando el ángulo es de la mitad. Entonces, si tenemos el seno de la mitad de un ángulo, podemos decir que es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de ese ángulo sobre 2. Si tenemos el coseno de un ángulo medio, decimos que es más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno sobre 2. Y si tenemos la tangente de un ángulo medio, decimos que es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo sobre 1 más coseno de ese ángulo. Algunas propiedades que vamos a manejar son fórmulas especiales o racionalizadas, donde nos dice que la tangente de un ángulo medio es igual a menos cosecante de ese ángulo menos la cotangente. Y la cotangente será menos la cosecante más la cotangente. Propiedad importante, 1 menos coseno sobre 1 más coseno es igual a la tangente cuadrada de un ángulo medio. La obtuvimos de la fórmula de acá. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la práctica. Vamos a duplicar esta ventana. Aquí. Y vamos a comenzar con algunos ejercicios para resolver. Este nos dice así. Sabiendo que cero menos alfa sobre menos 90 grados por coseno de en ángulo alfa donde coseno de alfa es igual a 1/5. Entonces aquí ya sabemos que coseno de alfa es igual a 1/5. Bueno, tenemos que coseno de alfa es igual a 1/5. Hola Priscila, muy buenos días, ¿cómo estás? Priscila, muy buenos días, ¿sí me escuchas? Sí, Miss, buenos días. Ok, bueno, hoy lo que vamos a mirar son fórmulas de ángulo medio. Estas son las fórmulas, identidades de ángulo de la mitad. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para cuando tenemos una razón trigonométrica cuyo ángulo ha sido reducido a la mitad de él, ¿cierto? Entonces nosotros lo podemos expresar en términos de un ángulo entero, simplemente aplicando estas identidades, donde el seno de x medios es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de x sobre 2. Para el coseno de x medios va a ser igual a más o menos 1 más coseno de x sobre 2. Y la tangente pues será menos coseno de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x,
A todo esto le vamos a sacar la raíz y puede ser positivo o negativo. Tenemos estas identidades de ángulo también, que son las fórmulas especiales o racionalizadas que van desde x a x medios. Es decir, la tangente de x la podemos escribir como menos la cosecante menos la cotangente. La cotangente de x medios la podemos escribir como menos la cosecante más la cotangente, y tenemos esta super propiedad que es 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x es igual a tangente al cuadrado de x. ¿De dónde la obtenemos? De la fórmula básica. Simplemente la elevamos al cuadrado y nos da tangente cuadrada de x medios es igual a esta expresión elevado al cuadrado. Bueno, ahora hay un ejercicio que nos dice lo siguiente. Si tenemos la expresión que 0 grados es menor que alfa y alfa es menor que 90, es decir, un ángulo agudo que está ubicado entre 0 y 90, nos dice que el coseno de este ángulo es un quinto y nos pide encontrar, entonces, encontrar el seno de alfa, pero es el seno de alfa medios. Es el seno de alfa medios. Listo. Bueno, entonces, en este caso, nosotros podemos aplicar el seno. Ya tenemos esta expresión aquí. Hacemos un análisis. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo agudo siempre va a ser positivo, porque está ubicado entre 0 y 90 grados. ¿De dónde lo sabemos? Pues el seno de 90 grados estará ubicado entre 0 y 90. Si está ubicado en el primer cuadrante será positivo. Y tenemos que el seno es igual a el seno de x medios, en este caso sería alfa medios. Podemos escribirlo de esta forma. Aquí tenemos nuestra alfa. Y podemos decir que alfa es igual a coseno. Listo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Sabemos cuánto vale el coseno de alfa? Priscila, ¿sabemos cuánto vale el coseno de alfa? El coseno de alfa es un quinto. Muy bien, entonces aquí ya lo que hacemos es reemplazar los valores. Entonces, sabemos que es positivo porque se ubica en el primer cuadrante, ¿cierto? Vamos a decir que es más. Como se ubica en el primer cuadrante, pues es positivo. Y vamos a ubicar nuestra raíz. Y sobre la raíz, pues vamos a ubicar la expresión. Es 1 menos un quinto sobre 2. Aquí simplemente pues desarrollamos la expresión que va a también ser una raíz. Aquí pues aplicamos propiedades de fraccionarios y decimos que 5 menos 1 nos da 4 entre 5 y aquí pues sigue siendo 2. Y esto va a ser igual a, también tenemos aquí otra raíz, sería entonces en ese caso 4 dividido entre 5 dividido entre 2 sería aquí raíz de 2 quintos. Esa sería la expresión. Entonces 4 dividido entre 2 nos da 2 y 5 baja. Raíz de 2 quintos, o la podemos escribir, también la podemos racionalizar de la siguiente forma, quedaría raíz de
10 entre 5. Entonces podemos escribirla, esa es otra forma de escribirla. Cualquiera de las dos pues sirven. Puedes dejarla como raíz de 2 o si no la podemos escribir como si fuera. Aquí pues hacemos una racionalización y tenemos que sería 10, raíz de 10 quintos. Listo, para que quede la raíz en la parte superior. Ese es el primer ejercicio de nuestra práctica. Vamos a hacer el segundo. El segundo nos dice lo siguiente. Entonces es muy similar al ejercicio anterior. El signo pues lo obtenemos del cuadrante donde se ubica el ángulo. Entonces, sabiendo que alfa está entre 90 y 180, entonces en este caso ya no estará acá, sino que estará entre 90 y 180. Tenemos que el coseno de alfa es igual a menos 3/4 menos 3/4. Debemos encontrar el coseno de alfa medios. Entonces, coseno de alfa medios. Vamos aquí, pues primero que nada vamos a aplicar nuestra fórmula que nos permite encontrar el coseno de un ángulo medio. Entonces vamos a aplicar esta fórmula aquí. La fórmula es la siguiente, la que nos permite encontrar el coseno de un ángulo medio. Bueno, aquí vamos a revisar lo siguiente. Si está entre 90, si alfa está entre 90 y 180, recordemos que es coseno de alfa medios, ¿no? La mitad de 90, ¿cuánto es, Priscila? 45. ¿Y la mitad de 180? 90. Muy bien. Sí, el ángulo alfa medios va a ser agudo, ¿cierto? Va a estar en el primer cuadrante. Y yo te pregunto, ¿el valor del coseno en el primer cuadrante es positivo o negativo? Positivo. Sí, muy bien, porque estamos ubicados en el primer cuadrante y en el primer cuadrante son todos positivos, ¿no? Aquí vamos a calcular teniendo en cuenta este valor. Bueno, entonces ya podemos continuar. Decimos lo siguiente, primero es positivo. Ahora sí, vamos a emplear nuestra fórmula. 1 menos más coseno, perdón, de x sobre 2. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. 1 más, pero aquí ya hay un signo menos, ¿no? Entonces, este más con este menos se vuelve un menos. Y a esto lo vamos a dividir entre 2. Aquí pues también nosotros vamos a insertar otra formulita. Bueno, aquí va a ser igual a... Y lo mismo que hicimos en la parte anterior, vamos a empezar a operar. 4 por 1, 4 menos 3, un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Dividido entre 2, pues aquí nos va a dar un octavo. Y esto pues también lo podemos reescribir de la siguiente forma. Vamos a multiplicar todo arriba y abajo por 8. Y esto nos va a dar que es la raíz de 8. La raíz de 8 dividido entre 8. Y esto pues sería aquí
Aquí pues lo podemos factorizar como si fuera 2 y acá un 2. Aquí pues simplificamos y nos va a dar raíz de 2/4. Simplemente aquí es aplicar propiedades y racionalización de raíces. Cuando hay raíces en el denominador, ya nos queda de esta forma, raíz de 2 entre 4. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Listo? Sabiendo que alfa, perdón, en este caso ya es delta, vamos a escribir nuestro delta. Está entre los ángulos desde 180 hasta el ángulo 270. Y nos dice que el seno de delta es igual a menos el seno de delta es igual a menos raíz de 5 entre 3. Entonces aquí pues vamos a escribir la raíz de 5 entre 3. Nos pide encontrar coseno de delta medios. Entonces encontrar coseno pues de delta medios. Bueno, tenemos cuál es el valor del seno de delta, tenemos cuál es el valor de delta y nos pide encontrar el valor de coseno de delta medios, ¿no? Bueno, primero que nada, pues vamos a mirar qué fórmulas podemos aplicar para esta expresión, porque ya es un poquito diferente, ¿no? Y pues nosotros ya sabemos aquí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? Primero nos dice la fórmula del coseno, ¿no? Entonces vamos a obtener estas dos identidades que tenemos aquí. Control C, vamos a expresarlas aquí en esta expresión. Nos dice primero que el seno de x medios es más o menos el coseno de x sobre 2. Nosotros también podemos decir que el seno de delta de esta expresión, entonces nosotros vamos a hacer aquí como que un artilugio matemático. De esta expresión podemos decir que el seno de delta es igual a más
o menos, aquí control C, la raíz de 1 más coseno de 2 delta. Coseno de 2 delta. Recordemos que ese ángulo menos, pues es por más o menos el coseno de 2 delta entre 2. Y aquí pues ya podemos decir entonces que esta expresión la vamos a elevar las dos al cuadrado. Entonces aquí decimos lo siguiente. Tenemos que seno de delta es menos esta expresión, ¿cierto? Esa la vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuál es el propósito? El propósito es despejar el coseno para tenerlo todo en términos de coseno. Entonces, eso lo vamos a elevar al cuadrado sobre esta expresión. Pero aquí esta expresión también la vamos a elevar al cuadrado para que se cumpla el despeje de estas fórmulas, ¿no? Entonces, aquí pues también la vamos a elevar al cuadrado. ¡Listo! Muy bien. Entonces, elevando esos términos al cuadrado, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que 5 entre 9, 5 dividido entre 9 va a ser igual a lo que hay dentro de la raíz. Recordemos que si elevamos al cuadrado una raíz, vamos a obtener lo que hay dentro de la raíz. Y de aquí pues ya lo que hacemos es encontrar el valor de nuestro coseno. Pero recordemos que aquí ese coseno es de un ángulo doble, ¿no? Entonces, aquí pues ya simplemente multiplicamos este 2 que está aquí por este 5, nos va a dar 10 novenos. Entonces aquí tenemos 10 novenos. Y este 1 lo dejamos acá. Este 10 novenos que está acá lo vamos a pasar al otro lado a restar. Nos va a quedar 1 menos 10 novenos. Y el coseno que está restando lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Y esto va a ser igual a esto. Entonces aquí podemos decir tranquilamente que el coseno va a ser igual a menos un noveno. Un noveno. Listo. Hemos obtenido el valor de un noveno para un ángulo positivo. Bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar 2 veces esta fórmula y vamos a obtener lo siguiente. El coseno de delta, aquí vamos a escribir delta, va a ser igual a 2 veces, aquí nos va a quedar de esta forma. Recordemos que este ángulo va a ser la mitad de este ángulo de acá. Entonces, el coseno de delta va a ser igual a más o menos la raíz de 1 más coseno de 2 delta sobre 2. Esto quiere decir, bueno, el coseno de delta. El coseno de delta está ubicado entre 180 y 270. Entonces, nosotros vamos a nuestro cuadrante. Entre 180 y 270, ¿el coseno, Priscila, es positivo o negativo?
positiva. ¿Cómo hacemos nosotros para comprender que si nuestro coseno será positivo o negativo en un ángulo que va desde 180 a 270? Bueno, recordemos que la función coseno es positiva para los x positivos y es negativa para los x negativos, ¿cierto? Entonces es negativo, ¿cierto? Muy bien, Priscila. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Va a ser negativo, primero que nada. Y vamos a hacer la operación con la raíz. Aquí vamos a tener la raíz 1 menos, porque este es un más. Con este menos se vuelve menos, ¿cierto? Menos 1 ¿no? Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Este va a estar aquí y este va a estar acá. Este va a estar aquí. Este lo vamos a dividir entre 2. Listo. Bueno, ahora sí vamos a obtener el resultado de esta raíz. 9 por 1, 9. Menos 1 nos da 8, ¿cierto? 8 lo vamos a dividir entre 2, nos va a dar 4. La raíz cuadrada de 4 es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque tenemos este signo acá negativo. Entonces, el coseno del ángulo delta va a ser igual a menos 2. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con la siguiente fórmula. Pati, también todavía no cambie. No, tranquila, es que todavía no tenemos el resultado. Recordemos que estamos buscando es el coseno de delta medios, ¿no? Coseno de delta medios. ¿Tú me dices cuándo, no, Priscila? Listo, bueno. Entonces recordemos que aquí pues ya tenemos un... Bueno, entonces aquí, pues aquí nos puede dar un número positivo o negativo, ¿no? Lo vamos a dejar como número positivo. Lo vamos a dejar como positivo, esta expresión. Y ahora vamos a mirar por qué. Bueno, necesitamos hacer lo siguiente, ¿no? Este valor, control C, lo vamos a ubicar acá. Y nos están pidiendo, recuerda que es el coseno de delta medios. Entonces, aquí pues simplemente vamos a escribir coseno de delta medios. Nos va a quedar así, más o menos 1 más coseno de delta. Y aquí pues ya sería 1 más 2, ¿no?
1 más 2. Y aquí pues ya la respuesta sería raíz de 3 entre 2. Entre raíz de 2, que sería igual a tener 2 raíz de 3, 2, raíz de 3, perdona, que sería, vamos a multiplicarlo arriba y abajo por 2, entonces nos quedaría raíz de 6 entre 2. Y ese sería el valor de nuestro coseno. Como está entre la mitad de estos ángulos, entre la mitad de 180, la mitad de 180 es 90 y la mitad de 270 está entre 135, este ya pues finalmente será un ángulo negativo. Aquí ocupamos un positivo porque si fuera un negativo no nos podría dar por la raíz, la expresión de la raíz no puede ser negativa, entonces nos da raíz de 6 entre 2. Bueno, vamos a seguir con la nueva presentación que es la práctica. Este ya es el ejercicio número 4. Nos dice así. Miss, en la 3, ¿cuántos sale? Raíz de... Te la dejo aquí. A ver. No olvida poner su... ¿Por qué? Nos está pidiendo encontrar. Ya, Miss. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Sabiendo que nuestro ángulo alfa, ahora ya no es delta, sino que es un ángulo alfa, vamos a escribirlo con la letra A. Está entre 270 y 360. El seno de alfa es muy similar al anterior. Es igual a menos raíz de 15 entre 4. Vamos a encontrar la tangente de alfa medios. Entonces aquí ya no va a ser el coseno, sino que va a ser la tangente de alfa medios. Bueno, vamos a ocupar la fórmula que tenemos acá. La de tangente, control C, y control V. Y vamos a ocupar también, vamos a ocupar otra fórmula, que es la que tenemos del... aquí es seno, perdón, aquí es seno de alfa, ¿no? Vamos a ocupar aquí el seno de alfa. Entonces vamos a escribir el coseno en términos, este seno en términos de coseno. Bueno, tenemos la primera fórmula, esta no va aquí. Tenemos esta fórmula, estas no van aquí. Vamos a encontrar es el valor del coseno de ese ángulo, ¿no? Nosotros lo podemos obtener de la siguiente forma. Sabemos que el seno de alfa, nosotros sabemos que 1, vamos a insertar una fórmula aquí, insertar una ecuación, que 1, control S, que 1, que seno cuadrado, que el seno cuadrado de alfa más
el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿no? Y de aquí entonces nosotros podemos decir que coseno de alfa va a ser igual a la raíz de ¿quién? A la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Esta es una expresión parecida a la anterior, pero lo que vamos a obtener aquí es el valor de coseno, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos de la fórmula. Este menos con este al cuadrado se cancela y nos quedaría 9 dividido entre 16. Y esto va a ser igual a entonces 16 por 1, pues 16 menos 9 nos daría 7 sobre 16, la raíz de 16 pues es 4, entonces podemos decir que esto está sobre 4. Entonces sería 7 cuartos, ¿no? Podemos decir que el coseno de alfa es raíz de 7 cuartos. Esta raíz de 7 cuartos está ubicada entre 90 y 180. Si está ubicada entre 90 y 180 va a ser negativa. Entonces el coseno aquí pues será negativo, aquí será negativo. Y aquí pues también será negativo. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula de la tangente. La tangente tiene toda esta expresión. Tangente ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí hubo me descaché un poquito. Ok, no pasa nada. Entonces, tenemos esta fórmula que está aquí, esa es la que estamos ocupando. Pero vamos a darle control Z. Esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. No sobreescribamos porque este no es la respuesta aquí. Ok, listo, vamos a trabajar es con esta, ¿no? Bueno, hablamos que esos son los números de A y acá también son alfas. Miss, en las dos, ¿cuál es la respuesta? Creo que has corregido, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que fue un error mío. Ven, volvamos a hacer. Hubo un pequeño error ahí. Ok, bueno, tenemos que la 2, alfa es un ángulo que está entre 90 y 180, coseno es menos 3 y nos pide encontrar coseno de 2 alfa, ¿no? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Qué pena. Listo, entonces aquí vamos a escribir la fórmula de coseno y vamos a escribir el coseno aquí. Entonces nuestra fórmula nos dice que coseno de alfa es igual a más o menos, la raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2. Entonces, esto va a ser igual. Alfa medios será menor que 90 grados, por lo tanto va a ser positiva. Vamos a escribir nuestra raíz aquí. Y nos va a quedar 1 menos 3 cuartos. Entonces, aquí va a ser 1 menos 3 cuartos entre 4. Y esto va a ser igual a 1 menos 3 cuartos entre 4 es 4 por 1, 4, menos 1
menos 3, perdón, nos da 1/4. Ah, perdón, aquí es 2. Listo. 4 por 1, 4, menos 3 nos da 1, menos 1/4 sobre 2 nos daría 1/8. Y entonces aquí ya podemos decir que es raíz de 2 habíamos quedado, raíz de 2 cuartos. Listo, entonces verifiquemos. 1 por 4, 4 menos 3 nos da 1/4. 1/4 por 1/2 nos da 1/8. Multiplicamos arriba y abajo por 8 nos daría 2, raíz de 2 sobre 8. Esa es la respuesta, Priscila. Aquí está, la respuesta es raíz de 2/4. O si no, también la podemos escribir de la siguiente forma. Podemos decir que esto es igual a 2 raíz de 2 entre 8. Y pues acá ya tenemos como que la simplificación de todo este proceso, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a seguir con la cuarta. La cuarta nos dice que está el ángulo alfa ubicado entre 270 y 370. Es decir, que ese seno va a ser negativo, ¿no? Porque está ubicado en el cuarto cuadrante. Debemos encontrar la tangente de la mitad del ángulo. Entonces, primero que nada, la mitad de 270 es 135, ¿cierto? 135 grados. Y la mitad de 360 es 180. La tangente ubicado en el segundo cuadrante, es decir, en este cuadrante de aquí, va a ser negativa porque el seno es positivo, pero el coseno va a ser negativo. Entonces va a ser negativa. Nuestra función aquí va a ser negativa. Esa es la primera que sabemos. Bueno, solamente tenemos esta expresión. Vamos a encontrar ahora sí el valor del coseno en términos de seno. Bueno, entonces, para esta expresión, Priscila, ya nosotros podemos ubicar, hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, ya podemos emplear la expresión que estábamos mirando hace un ratico, que nos dice así, ¿no? Control C, Control V. Entonces, aquí ya podemos emplear la expresión que nos dice el seno cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Nosotros sabemos que esto siempre nos va a dar igual a 1. Entonces, podemos decir que el seno de alfa es igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y aquí es seno cuadrado de alfa, perdón, seno cuadrado de alfa. Listo, Priscila. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado siempre será 1. Vamos a despejar coseno en términos de seno. Entonces, aquí vamos a escribir que el coseno de alfa va a ser igual a coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno de alfa, ¿no? Listo. Entonces, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Voy a despejar este coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Esto quiere decir que el coseno de alfa va a ser igual a, aquí ya vamos a insertar una raíz para escribir 1 menos el seno elevado al cuadrado va a ser
menos de la fórmula, menos por menos, pues más, 15, raíz de 15 elevado al cuadrado es 15 y 4 elevado al cuadrado es 16. Esto nos da un total, esto va a ser igual a raíz de 16 por 1, 16, menos 15, pues nos va a dar 1 entre 16. Y esto pues va a ser igual a 1/4. A 1/4. Listo, bueno. Alfa, vamos a mirar nuestro alfa. Alfa está ubicado entre 270 y a 360 en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, sí va a ser positivo. Ahora sí vamos a encontrar la expresión que tenemos acá. Es esta, que nos dice que la tangente de alfa medios es igual a 1 menos el coseno de alfa sobre 1 más el coseno de alfa. Ya habíamos dicho que esa era negativa. Y bueno, aquí pues ya escribimos el signo negativo. Aquí pues ya escribimos los valores. En lugar de escribir coseno de alfa, ya podemos escribir 1/4. Y acá pues en lugar de escribir 1 más coseno de alfa, escribimos 1 más 1/4. Y esto va a ser igual a un número negativo. Aquí va a ser igual. Vamos a escribir nuestra raíz. En la parte de arriba tenemos 4 por 1, 4. Menos 1 nos daría 3/4. Y aquí daría 4 por 1, 4. Más 1, 5, 5/4. Este 4 que está dividiendo contra este cuarto que está dividiendo, pues se van y nos quedaría raíz de 3/5. También tenemos que racionalizarla, por lo tanto nos va a dar, bueno, vamos a escribir aquí, la raíz nos da 3/5. Como tenemos una raíz de arriba y abajo, pues nosotros vamos a multiplicar por... Aquí pues vamos a multiplicar, vamos a hacer un poquito, vamos a recordar un poquitico de racionalización. Recordemos que las raíces no pueden estar en el denominador, solamente pueden estar en el numerador. Entonces, aquí pues vamos a racionalizar todo, lo vamos a multiplicar por raíz de 5. Y esto va a ser igual a raíz de 3 por raíz de 5 nos va a dar un total de raíz de 15. Raíz de 15. Y acá, pues, raíz de 5 por raíz de 5 nos da 5. Recordemos que el signo de esta operación siempre es negativo porque está ubicada en el segundo cuadrante. Entonces nos va a dar menos la raíz de 15 entre 5. Ahí ya queda la expresión totalmente realizada. Bueno, Priscila, de pronto, ¿hasta ahí hay alguna duda? Priscila, ¿existe alguna duda? Bueno, si hay una duda, por favor me preguntas. La idea es que utilicemos o bien sea esta expresión o bien sea esta expresión. Cuando vayamos a calcular las funciones, revisemos este ángulo. Entonces, si es alfa medios, dividimos 270 a la mitad y 370 a la mitad y miramos dónde está ubicado ese ángulo. De acuerdo a eso, pues ya podemos definir si nuestra función es negativa o positiva. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio de la práctica, que es el número 5. Muy bien, el número 5 nos dice lo siguiente. El número 5. Ay, madre bendita. Bueno, vamos a mirarlo acá que nos dice el número 5. El número 5 nos dice así.
vamos a reducir una expresión, ¿no? Aquí nos dice reducir la expresión. 1 menos seno de 40, raíz, más seno de 20. Entonces aquí pues vamos a escribirlo. 1 menos el seno de 40 menos el seno de 40 más 20 grados. Bueno, vamos a insertar. Bueno, nosotros sabemos que 1 menos el seno, entonces este ejercicio, Priscila, yo voy a ubicar aquí las tres fórmulas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y tú me vas a decir a mí cuál podemos utilizar o cuál podemos ocupar, ¿listo? Y pues la que habíamos escrito acá, ¿dónde está? Coseno de seno, coseno es igual a 1 menos el seno. Y esta otra fórmula. Entonces tú me vas a decir cuál de esas vamos a utilizar para hacer. ¿Para qué seno cuadrado? No, seno. Cuadrado de alfa. Y vamos a, te voy a escribir acá otra. Aquí seno de alfa por coseno de alfa al cuadrado. Entonces, bueno, Priscila, teniendo en cuenta lo que hemos revisado y las fórmulas que he escrito aquí, ¿cuál crees que podemos ocupar? El último, seno de alfa es igual a raíz de 1 menos coseno al cuadrado. Bueno, tenemos aquí la expresión 1 menos seno a la cuarta, ¿no? Y aquí tenemos pues seno medios. Voy a escribir un ángulo doble también, una de ángulo doble para mirar cuál consideras tú. Entonces, aquí hay varias fórmulas. La idea es que simular, ya estando tú solita, cómo resolverías ese ejercicio solamente con la ayuda de las fórmulas. Entonces, Priscila, ¿cuál fórmula crees que podemos utilizar? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta? ¿Cuál crees tú que podemos ocupar? La quinta. La quinta. Pero aquí solamente seno está, seno no está elevado al cuadrado, ¿no? En la quinta pues tiene que estar, en la quinta, mejor dicho, nosotros conocemos el seno de 40, pero no conocemos esta expresión, o sea, escribiríamos otra vez otra raíz. La idea es que podamos reescribir este valor de otra forma. ¿Cómo crees tú que podemos hacerlo?
La 1 es el 40 de x más 1. X entre 2. En la 1 podemos reemplazar aquí, espera, bueno, vamos a ocupar la 1. Si ocupamos la 1, nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? La 1 nos va a quedar así, entonces vamos a darle control C. Vamos a ocupar la 1, esta 1 ¿dónde la vamos a escribir? ¿Aquí o acá? ¿En esta? Muy bien, entonces vamos a reescribir esta expresión como si estuviera con 1, ¿no? Vamos a escribir acá, vamos a hacer al ladito, entonces vamos a escribir C igual. Entonces esto podemos decir que aquí, aquí nos estaría así, entonces vamos a escribir esta expresión. Bueno, nos dice que el seno de 40, es decir, lo podemos escribir como más o menos, entonces aquí pues el seno de 80 sigue siendo positivo, entonces podemos escribirlo como menos. Aquí vamos a insertar una raíz y nos va a quedar de la siguiente forma, 1 menos el coseno, pero ya no es de 40, sino que va a ser de 80, porque aquí es x medios, entonces aquí quiere decir que es 40 dividido entre 2, por lo tanto, perdón, aquí es un número que sea dividido por 2 nos dé 40, entonces aquí ya nos daría 80, ¿no? Porque 80 medios es 40. Y esto lo vamos a expresar aquí, así, y esto lo vamos a poner aquí entre 2. Muy bien, Priscila, listo. Bueno, ¿de ahí qué podríamos hacer? Priscila. En el otro también le vamos a hacer... De 20 le pones el número 5 lleno de A es igual a menos raíz de menos 1 coseno al cuadrado de A. Sí, listo. Entonces vamos a ponerle así. Vamos a ocupar esta raíz, ¿no? Para no sacar tantas formas. Control C, Control V. Y es 1 menos coseno cuadrado de 20, ¿no? Uh-huh. 1 menos coseno al cuadrado de 20 grados. Bueno, ¿de ahí qué podemos hacer? Bueno, tal vez de pronto con esta nos queda un poquito más difícil, ¿cierto, Priscila? Bueno, no sé, vamos a intentar con esta. ¿Qué opinas? Con esta que está aquí. Entonces, pero muy bien, o sea, de aquí la idea es que reduzcamos esta expresión. Entonces vamos a escribir este pico que está aquí, lo vamos a escribir acá abajo.
y vamos a ver qué pasa, ¿listo? Tú me vas a ayudar. Entonces tenemos que el seno de 40 lo podemos escribir como 2 veces el seno por el coseno, pero ya de 20, ¿no? Entonces lo podemos escribir aquí como 2 veces el seno de 20 grados por el coseno de 20 grados. Después ya le hemos reducido un poquito más, ¿no? Listo. ¿Qué podemos hacer ahí, Priscila? No se va el seno de 20 con el otro seno de 20. Podría hacerse, pero tenemos una raíz aquí. Aquí tenemos una raíz que no nos permite hacer eso. Pero pues ya lo dejamos todo en términos de raíz de 20, ¿no? Podríamos dividirlo todo entre la raíz de coseno, entre la raíz de seno. Y ya podríamos tener como que... no, pero sigue dando.